Pues esta noche muy importante nos encontramos reunidos Ferrer, Galván, y en unos momentos más seguramente nos acompañará el periodista Virgilio Caballero. Ferrer, muy buenas noches. ¿Cómo viste este debate en donde la ciudadanía se apostó a las computadoras literalmente y a las estaciones de radio para poder escuchar a sus candidatos? Pues buenas noches Daniel. Estamos evidentemente esperando a Virgilio Caballero para que nos acompañe en esta mesa. Pues creo que todos los que nos escuchan, todos los que estamos aquí y todo México sabe que hoy se hizo historia, por muchas razones. Cada uno de los acontecimientos que se vieron alrededor de este debate son históricos. Primero, es convocado por jóvenes que hasta hace algunos años y quizás hasta hace unos meses se tenía la apuesta de que los jóvenes eran apolíticos, apáticos, ajenos a las decisiones políticas, y ahora los jóvenes son los que sientan a 3 de los 4 candidatos a debatir. Otro momento histórico es que hay un candidato, el candidato del PRI, que le tiene miedo a la juventud y decide no asistir. Otro momento histórico es precisamente el que la ciudadanía se vuelca a ver el debate, pero no es a través de los medios tradicionales. Es decir, estamos frente a un momento histórico en muchos sentidos, el derrumbamiento de muchos mitos de que solamente la televisión puede convocar a debates. Es un debate sin IFE, un debate sin Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y un debate sin el PRI. Sí, totalmente un escenario distinto a lo que habíamos vivido desde que se vivieron los primeros debates para la presidencia de México. Y como tú bien apuntas y como ya se señaló, la ausencia del candidato del PRI en este escenario. Una ausencia que además no se siente políticamente. No se siente políticamente porque no tenía una apuesta para la sociedad. No tenía una propuesta y no iba a recuperar nada de este escenario. Literalmente, pues diríamos en un término muy mexicano, un candidato desinflado, despanzurrado, mediáticamente soportado, sin la capacidad de salir victorioso de este escenario. ¿Qué dirán los medios de comunicación mañana? Después de esta ausencia, ¿seguirán mintiendo los medios de comunicación, Ferrer? Pues como lo leíamos hace un rato en Twitter, a lo mejor mañana el Sol de México nos sale con que en primera plana Peña gana a pesar de no asistir, sí. El gran ausente es el gran ganador, no sé. Pero lo que sí sabemos es que la percepción de una silla vacía lo va a hacer derrumbarse. Yo también coincido contigo en la idea de que estamos viendo unas semanas en las que Peña Nieto ya solo está sostenido por Televisa. O sea, ya por todo ese extraño grupo Televisa, Milenio, Fórmula, más bien Radio Fórmula. Fórmula, el Sol de los Soles. Los Soles, este grupo que antes eran soldados del PRI, ahora son los jefes de esa mafia. Ya solo está sostenido porque en realidad en las calles, aunque evidentemente pues hay quien todavía pretende votar por Peña Nieto, la realidad es que ya no se ve un peñanitismo y sí se ve un antipeñanitismo. Claro. Sí vemos muy desgastada la figura de ese candidato, lo vemos ausente, lo vemos confrontado en todas las plazas en las que asiste, y evidentemente el llegar a un debate convocado por la ciudadanía, por un sector de la ciudadanía, y que lleguen solamente 3 candidatos, en este caso Andrés Manuel López Obrador, que empieza a comportarse como un candidato puntero, empieza a comportarse como el candidato a vencer, Josefina, que aprovecha justamente ese espacio para decir, bueno, pues en este debate yo soy el segundo lugar, aunque en la realidad sea el tercero, y se pone a jalonearse ya con Josefina, y un cuadre que pues prácticamente va en representación de Peña Nieto. Que va en representación de esa parte de la oligarquía que no quiere ceder en su posición de tener los recursos energéticos de este país, de privatizarlos para que ellos puedan mantener esa coagulación oligárquica, sopilotear, como dice Andrés Manuel, literalmente sobre el petróleo, sobre el gas, y no generar una empresa competitiva a partir de los propios mexicanos, sino nada más de la inversión. Cuando este país está siendo desmantelado energéticamente y cuando se dice que no va a aportar a la hacienda pública lo que se viene aportando, pero pues bien queda claro que todavía tiene Pemex 10 años para dar, ¿no? 10 años en los que es para ellos
entregarlo literalmente, perder el control y perder la responsabilidad del Estado ante esa palanca de desarrollo. Yo quisiera empezar por la última pregunta de este programa. ¿Quién ganó el debate a tu juicio? Pues yo creo que evidentemente quien ganó el debate fueron los jóvenes del movimiento Yo Soy 132. Es decir, ellos lograron un acontecimiento que ya decimos es histórico, pero también lograron hacerse protagonistas reales, a un formato perfectamente hecho, es decir, mucho mejor que el formato del IFE, un formato en el que hubo participación multimedia, es decir, participación de jóvenes de varios puntos, preguntas que se hicieron por Twitter, y además va a haber mucho debate en torno a esta forma en la que pudieron transmitir, que si YouTube no tuvo capacidad para más de 100,000 personas, que si se cayeron las radios, que si se cayeron... Pero ganan los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, a pesar de que el día de ayer intentaron golpearlos de una manera muy brutal, en como lo entendemos, es el PRI golpeando a ese movimiento, y ellos se reivindican de esta forma, un escenario muy elegante, una transmisión muy bien hecha. Ninguno de ellos, el movimiento no tiene por qué haber transmitido con la excelencia que lo hace la Cámara de Diputados, la radio y la televisión, lo hacen bien, y creo que ellos son los que ganan. Ahora, entre los tres candidatos, ¿quién gana? Gana Andrés Manuel, porque esta elección ya nada más es de dos. En esta elección ya solamente la gente está decidiendo si aplica su voto por la imposición, por el autoritarismo, por la regresión, por todo esto, o el cambio verdadero. Y gana Andrés Manuel porque el cambio verdadero es el único proyecto que se presenta a este debate. Vienen los esbirros del sistema, Josefina, y viene Cuadri, y vienen a golpearlo, pero a eso vienen, a tratar de quitarle puntos a Andrés Manuel. Peña Nieto, pues ya ni los gana. Tocaste un punto muy interesante, la infraestructura. Nosotros hemos visto que siempre ha habido un interés por las tecnologías de la información, y tenemos al hombre líder en tecnologías de la información en México, que es Carlos Slim, y a nivel internacional, y tenemos justamente una banda ancha que parece banda angosta, y una serie de problemas técnicos para poder llevar esta voz ciudadana, lo cual habla también de un enorme esfuerzo por crear redes, espejos, nodos que transmiten repetidores de señales, y una compleja acción, incluso pudiésemos decir hasta de manera silvestre, poniendo radios sobre micrófonos para generar retransmisiones, con el afán de no perder ni un solo instante de esta oportunidad ciudadana. Pero nuevamente queda demostrado que este esfuerzo se convirtió en un trending topic mundial. Es un tema relevante porque incluso para quienes tenemos la oportunidad de generar estudios sobre la ciencia política y los procesos electorales en el mundo, es un acontecimiento que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. No porque estas tecnologías que estamos viendo, entre las que se juntan el Twitter, el YouTube, Ustream, todo esto, pues no existía antes, ¿no? Al menos en México es el primer proceso electoral que se da, y en otras partes del mundo pues no tienen tanta deficiencia y desconfianza en sus procesos selectivos como nosotros, y no es necesario un movimiento que tenga que venir a corregirle la plana a las instituciones. Así se da, pero a mí sí me parece fundamental imaginarme a cada una de esas, no sé cuántas habrán sido, pongámosle un número, 1 millón, 2 millones de personas que buscaron, que requirieron plataformas virtuales para ver el debate. Lo leíamos en Twitter preguntándose unos con otros, ¿dónde lo veo? ¿Dónde está cayendo? Para aquí sirve el excelente momento para reconocer lo que hizo Radio AMLO, de poderlo transmitir sin gran movimiento, y mucha gente, miles de personas pudieron acceder a la web de Radio AMLO y ver el debate, pero también lo hicieron otras webs, también lo hizo la radio de la Ibero, también lo hizo, bueno, muchas más. Instituto Mexicano de la Radio, por la vía del espectro. Así es, y entonces, pero me imagino ese movimiento ciudadano de ir buscando la información porque el duopolio televisivo se las niega, porque, es decir, Peña Nieto decide no asistir al debate y sus aliados, que son Televisa y TV Azteca, deciden no exhibirlo. No exhibir su ausencia, no exhibir la silla vacía.
Y en este sentido, bueno, también cabe hacer una reflexión, a pesar de todo lo que significa este gran esfuerzo de tecnologías domésticas, de tecnologías de información y de acercamiento hacia el debate, hay 72 millones de mexicanos en este país que no tienen acceso a Internet. 72 millones que se quedaron fuera, 72 millones que no reciben como una empresa responsable social los medios concesionados, el respeto a audiencias mayores para recibir esta información. Pero a pesar de que 72 millones no tuvieron acceso, porque el Internet todavía en este país no es un bien público, sí es, Ferrer, y esto es muy importante, el inicio de la caída de los medios de comunicación tradicionales. Sí lo es. Sí lo es. Mira, incluso Gabriel Cuadri hizo una referencia que a mí me parece hasta desde lo que representa algo patético. Él mismo dice, ya se cae la televisión pública. Bueno, sí se cae, pero mientras se cae, pues sigue habiendo un monopolio, sigue habiendo un monopolio. No sé si estás de acuerdo, Daniel. Vamos a darle un poco de aire para que podamos seguir en esta discusión. Vamos a ver un video de estos que ya están circulando en internet. Hacemos una pausa y regresamos a esta mesa. Por supuesto que sí. Pues bien, mi querido auditorio, para complementar, porque es fundamental la experiencia y el análisis crítico, está Virgilio Caballero con nosotros, el eje rector de nuestro programa, un guía dentro de este saber periodístico y analítico. Virgilio, ¿cuál ha sido tu primera percepción sobre esta acción colectiva de los muchachos y del debate? Permítanme ustedes saludar a nuestro público primero. Sí. Muy buenas noches. Hemos tenido más del tiempo que se había calculado en el debate. Se había calculado 1 hora y cuarto y duró aproximadamente 2 horas. Sí. Yo creo que el debate, solo en algunos rasgos, que ya veré, si me permiten más adelante, aportó alguna novedad. En términos generales, siento que el formato, sin tener la rigidez de los otros 2 anteriores debates que han ocurrido, no pudo realmente, algo que me preocupa, ser la voz de los estudiantes. El que salieran allí los jóvenes preguntando no quitaba cierta formalidad de las preguntas y además de los planteamientos. No hubo originalidad juvenil en los planteamientos. Esto que se planteó, se pudo haber planteado en el IFE. ¿Cuál es el enfoque desde el cual los muchachos pudieron haber hecho hablar a los candidatos acerca del desempleo, acerca de la falta de independencia del país, respecto a un asunto fundamental que además estuvo ausente, que es la guerra que vivimos? Pareciera, a mí me hace sentir los debates como que vivimos en otro mundo. Como que otras son las prioridades de... No solamente las prioridades, hay una ausencia total del tema, la guerra que vivimos. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Si fuera prioridad, a lo mejor podrían poner el tema de la guerra que vivimos, la guerra que nos ha sido impuesta, en 3º o 4º lugar. Pero no aparece nunca. No aparece nunca. No. En ningún debate. No aparece. Se le llama inseguridad, el tema de la inseguridad. Y ahí hay 2 o 3 planteamientos generales de todos y no se pasa a más. Sí. Esto hace que esté ausente también, yo creí que podría aparecer, la dependencia terrible de nuestro país respecto a los Estados Unidos en relación con esta guerra, que está siendo dictada por ellos desde hace muchos años y que fue llevada a los extremos de violencia que ahora vivimos, porque así les interesa y les conviene a los norteamericanos, al Pentágono y a múltiples empresas norteamericanas que están ligadas al aparato industrial militar de los Estados Unidos, que tienen aquí un inmenso negocio con esta guerra. Nada de eso aparece. Aparecieron los mismos temas que en el IFE, exactamente los mismos temas, ninguna originalidad respecto a que los jóvenes preguntaran.
¿Cuál es el temario juvenil de México? Es muy abundante el temario juvenil. ¿Dónde apareció en el debate? ¿Dónde apareció en el debate? Ni siquiera apareció el problema de la incapacidad de las universidades y de la educación para recibir a los jóvenes. No apareció claramente el tema del desempleo. Apareció allí sesgadamente como parte de otros. ¿Cuál es la preocupación juvenil? ¿Cuál era la oportunidad de preguntarles a estos tres personajes lo que nos preocupa a los jóvenes? Miren, esto es lo que nos preocupa a los jóvenes. Dejando quizá de lado, pudo haberse hecho algunas de las estrictas formalidades que siguieron en relación a que es un notario, que aquí está un sobre, aquí está la letra A, esta letra B. La verdad, lo digo con todo cuidado porque desde luego me parece una iniciativa importante de los muchachos. Ya no lo pongo por delante porque eso está claro, que no aparece la originalidad juvenil para nada. Se perdió esa oportunidad. Es una oportunidad. ¿Saben qué? Los vamos a interrogar los jóvenes. Y los jóvenes tenemos este cuestionario muy estricto. Y ahora no se van sin respondérnoslo. Aquí los tenemos sentaditos. No. El formato fue un formato de debate de tipo IFE. Tipo IFE, con un poco más de presión. De presión incluso, por ejemplo, la contrarréplica del candidato de 30 segundos es increíblemente pobre. ¿Quién puede construir en 30 segundos siquiera dos ideas completas? Con trabajo se construía una. Andrés Manuel no podía construir más que media en esos 30 segundos. Bueno, yo creo que el debate allí faltó. ¿Una asesoría quizás? No sé, yo no sé qué faltó ahí. Los jóvenes piensan por sí mismos y lo están demostrando, ¿no? Sí. Pero faltó que se preocuparan ellos por la oportunidad de darse este diálogo con los... Ahí está la cosa, debe haber habido más un diálogo con ellos. Sí, un diálogo, una casa de los muchachos. Ahora, esto no descalifico al debate. No. Yo estoy hablando de mi ánimo y de mi entusiasmo por la originalidad que estaban planteando ellos respecto a que esto no era inédito. Que esto era lo que yo quería plantear. Independiente, yo estoy de acuerdo. A mí me hubiera gustado que ni siquiera fuera cerrado, que hubiera habido un meeting en el que estuvieran los tres y ejercieran presión. Pero este fue el producto que nos enviaron los jóvenes, el que decidieron bajo quizá las propias presiones que ellos tenían de quererse enfrentar, de que no fuera un debate que ellos le presentaran de jóvenes para jóvenes. Me parece que esa es mi percepción, sino que es un debate que los jóvenes le ofrecieron en general a todos los electores, que son de todas las edades, pero este es el producto que nos presentaron. Dentro de este producto, yo hacía este comentario hace un momento, a mí me parece que ganan los jóvenes en dar la oportunidad, o que tengan la oportunidad de sentar a 3 de los 4 candidatos y que el cuarto se ausente por miedo a ellos. Bien, claro, lo más importante del debate es la ausencia de la cobardía, el miedo de Peña Nieto, para llamarle claramente, tuvo miedo, ¿no? Sí. Finalmente, también dentro de esta atmósfera, muchos ciudadanos querían un debate ciudadano. Como quiera que haya salido el debate, el interés de llevarlos a una tribuna con ciudadanos, el interés de dejar al IFE o desterrar al IFE dentro de dentro de las consultas, dentro de las preguntas a los candidatos, estaba en el ambiente de todos sin poder encontrar la fórmula para consolidar un debate. Quizás esta es la principal aportación, pienso yo, junto con una segunda, que esto se hizo sin la televisión. Así es. Es decir, obviamente esto ya abre la posibilidad para que cada vez sea un formato más abierto, Virgilio. Sí. Se logre una mayor comunicación. También esto pudiese hablarnos de una realidad que tenemos en este país. Monsiváis en su momento decía que somos una sociedad posapocalíptica, como que las catástrofes pensamos que viene otra peor y a veces no estamos reflexionando sobre la actual en la medida que debiéramos, pensando que viene otra, y esa actitud posapocalíptica nos hace también ir postergando el análisis a profundidad de nuestras realidades. México no tuvo una era crítica, una edad crítica como la tuvo Europa.
México, un siglo XVIII muertos literalmente, ¿no? Una reforma donde después los liberales llegan al poder y terminan siendo lo mismo contra lo que lucharon con Porfirio Díaz. Todavía no ha logrado cuajar incluso la autocrítica. Cuando vemos también actitudes de la izquierda, pues que son abiertamente desastrosas, como el caso de un personaje en Tláhuac, ¿no? Toda esta situación pudiese darnos la posibilidad de inspirarnos nuevamente. 6 años se van pronto, desgraciadamente no podemos perder ninguna posibilidad, de acuerdo a tu análisis de lo que ha sucedido el día de hoy. Sería lo ideal no perder una sola pregunta, una sola posibilidad, un solo cuestionamiento y ser lo suficientemente duros con los candidatos. Por eso mismo, por lo que tú estás diciendo, sí. Siento que el planteamiento que hago no es ni de producto de la exasperación ni de la incomprensión. Era una oportunidad estupenda. No la siento enteramente perdida. El solo hecho de que haya ocurrido y de que ellos hayan tenido que sentarse a responderle al público, a la gente, en una circunstancia que no habían previsto, es un acontecimiento. Es un gran acontecimiento, que incluso forma parte, esto hay que decirlo por supuesto, de las aportaciones que el movimiento juvenil, Yo Soy 132, le ha dado a la campaña. Aquí hemos dicho repetidamente que la campaña electoral vivió un vuelco a partir de la aparición de los jóvenes y su insurgencia pacífica, inteligente, bien clara respecto a los objetivos: la democratización de los medios y no permitir que el PRI regrese a la presidencia de la República. Esos dos objetivos que ellos han aportado a la campaña le dieron un vuelco a la campaña, sin duda, ¿no? Y el propio debate forma parte de esas aportaciones valiosísimas. A lo mejor, en el sentido que tú lo estás diciendo, de que no nos conformemos con lo que cada vez tenemos, ¿no? Exacto. Y que vayamos a más, incluso por lo menos como autocrítica o como exigencia para nosotros mismos. Claro, fundamentalmente. ¿Y qué resultado electoral puede tener esto, de acuerdo a tu experiencia, aunque es un hecho inédito lo de este debate? Virgilio. ¿Qué resultado dentro del ambiente electoral puede darnos este debate, de acuerdo a la lectura general? Bueno, yo creo que con todo y lo que ocurrió, se va a fortalecer sin duda el ambiente anti-Peña Nieto que iba ya en la campaña. Eso está claro, porque lo hicieron los muchachos anti-Peña Nieto, y la ausencia de Peña Nieto allí fue definitiva, ¿no? Yo creo que en el PRI estaban calculando de manera natural, entre comillas, las dos alternativas. Si va, imagínate cómo le va a ir, pero si no va, también. Entonces, por supuesto, que eligieron la alternativa menos costosa. La menos costosa. Aparentemente. Pero fíjense ustedes, a ver, si Peña Nieto hubiera ido, así en este formato del debate, lo hubieran lastimado, entre comillas. No veo cómo. ¿Habría posibilidad de haber mostrado el anti-peñanietismo? No, el formato no daba para eso. El formato no daba para eso. Cuando mucho habría ocurrido que la señora Vázquez Mota habría tenido al lado una inspiración más fuerte para sacar su antipeñanietismo. Su ira mantenida. Exacto. Sí. Pero fuera de eso, que ya ocurrió en los otros debates, Peña Nieto en el debate ahí sentado habría salido casi incólume. Y entonces por eso se convirtió en la alternativa más costosa para Peña Nieto. Finalmente ahorita deben estar diciendo ¿por qué no fui? ¿Por qué eres tan burro? Porque la ciudadanía va a decir, pues hubiera ido, no se iban a pegar. Claro, nada le hubiera pasado. Nada le hubiera pasado. Claro, nadie espera que sea motivo de insultos, no. Pero que hubiera habido la posibilidad de decirle, óigame, estamos diciendo que no a Peña Nieto y no al PRI por esto y por esto y por esto otro. ¿Qué tal que se hubiera encontrado con eso? Nos preguntan en Twitter, Ferrer, Daniel, si a lo mejor los muchachos no habrán sido mal asesorados
o quizás asesorados por gente no joven. Habrá que preguntárselo a los muchachos. Yo lo que veo es de que trataron de hacer algo con mucha seriedad. Quizás eso les excedió un poquito. El tratamiento serio y responsable. Quizás también el ambiente democrático para hacer las formulaciones y demás les pudo haber ganado un poco en tiempo. Entendamos que es un emerger de los ciudadanos jóvenes estudiantes, ¿no? Y el que lo hicieron en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Entonces yo ahí es donde encuentro la beta, ahí está la dignidad de este ejercicio, pero viene obviamente un análisis, un contraanálisis y una serie de ejercicios ciudadanos en donde sí se pueden tocar los temas que hacen falta y buscar las formas y las vías para hacer llegar lo que no, los remanentes que no son remanentes, sino los puntos importantes que no se trataron ahora. Y yo creo que no hay que perder todavía ese esfuerzo y ese impulso porque faltan 2 semanas escasamente y se pueden abonar. El tema de los 60,000 muertos que enluta este país no es algo que podamos despreciar. Los 57 millones de pobres, hay que decirlos con la cifra completa, la mitad en pobreza extrema y 2 millones en pobreza alimentaria. Y cuando Josefina Vázquez Mota dice que 9 millones dejaron de la pobreza, yo no sé qué estarán pensando los tarahumaras, que se estaban muriendo de hambre los tarahumaras de este invierno, ¿no? Y que vemos los reportajes que en Chihuahua, perdón, en Coahuila la gente pues tiene necesariamente que llegar a un estado de supervivencia. En este país se comen roedores, no hay que irse a China, en este país hay que sobrevivir a las circunstancias y esto verdaderamente Cedesol, ninguna instancia gubernamental ha logrado revertir. No ha habido forma. Lo increíble es que la señora se atreva a decir que ella como secretaria de Desarrollo Social sacó de la pobreza 9 millones de personas cuando está acusada en la Procuraduría General de la República. Hay 5 acusaciones contra ellas por los 120,000 millones de pesos que desvió del presupuesto de Cedesol para justamente pagar campañas políticas, entre otras cosas. El caso es que 120,000 millones de pesos no aparecen por ninguna parte. Increíble. Pero ¿quién se lo ha dicho en los debates, por ejemplo? ¿Por qué Andrés Manuel no se lo ha dicho? Yo creo que allí es en donde Andrés Manuel le ha faltado atacar. Y yo sí volvería a un escenario anterior que a mucha gente le llamó la atención porque cambió literalmente su actitud. Yo creo que eso genera confusiones, porque hay temas que son totalmente directos, puntuales, que no se pueden manejar tangencialmente, ¿sí? Y este tema literalmente cuando en el debate anterior, en el segundo debate formal ante las instituciones y ante las televisoras, Josefina dice, ¿a quién le van a dejar a sus hijos? Pues obviamente nadie se los podía dejar a ella, ¿no? Sería la menos indicada, teniendo a horcasitas. No, y la que esconde a su hija de una portada de una revista. Porque está gorda. Gorda, y si está gorda joven, es por ¿no? razones de educación también. Por supuesto. Con el respeto a la niña. Sí, sí. Son sobrepeso, por supuesto. Sí. O a Peña Nieto tampoco. Esa reflexión, voy a hacerle de abogado de Andrés Manuel en esta. Adelante. Yo soy, dentro de mi perspectiva política, 132. Yo soy 132. Está muy bien. Pero además yo tengo una posición radical. A mí me gustaría ver a un Andrés Manuel como lo veíamos en el 2006. Pero esa es mi posición. Yo veo a Andrés en el segundo debate y en este tercer debate, en el debate ciudadano, el debate de Yo Soy 132, a un Andrés Manuel que ya se asume como puntero, ya se asume que va ganando y yo veo a un Andrés Manuel que ya está caminando hacia la presidencia de la República. Y entonces tiene que comenzar a agrupar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Es cierto y es justo el análisis de que se necesitan hacer reclamos. ¿Por qué no se le dice a Josefina que de esos 120,000 millones de pesos, 2,000 millones fueron desviados directamente del Fondo de Combate a la Pobreza? Directamente de donde supuestamente sacó de la pobreza 9 millones. De ahí se robó 2,000 millones de pesos directos. ¿Por qué no se le reclama? ¿Por qué no se reclaman los 70,000 muertos? Homicidios producto de una guerra estúpida que promulgó solamente él, Felipe Calderón, sin el apoyo de nadie más, ni siquiera de los partidos que son afines a él. ¿Por qué no se le reclama? Porque me parece a mí que el reclamo más fuerte, la crítica más fuerte, el golpe más duro contra Felipe Calderón es que su candidata va en tercer lugar.
O sea, me parece que ya hay una crítica endémica en el hecho de que su candidata vaya a ser derrotada. Y entonces Andrés Manuel, si se voltea, si se mira sobre su espalda a atacar a un régimen político que ya está caducando por decisión de la ciudadanía, Claro. es regresarse. Lo hago como abogado. A mí me gustaría que sí se volteara y le dijera, aprovechara que el segundo debate fue el más visto en la historia de nuestro país, que yo siempre digo que eso de la historia es una payasada, porque desde el 94 tenemos, pero es el más visto de la historia de nuestro país. Desde el siglo XIX. Desde el siglo XX no habíamos visto un debate tan concurrido. Pero a mí me parece que podría haberse aprovechado. Sin embargo, el hecho de que mucha gente haya ido a buscar la información sobre su candidato, a diferencia de otros tiempos, a diferencia de otros momentos en los que simplemente se asumía el resultado como tal, el que viniera, el que diera el IFE, y que ahora la ciudadanía dice no es el que dé el IFE, es el que yo voy a hacer, implica una responsabilidad muy grande de Andrés Manuel, de tratar de incluir todas las posiciones, una posición de respeto. Por eso trato de verlo como abogado. A mí me gustaría ver a un Andrés Manuel como lo que es alguien que ataca los problemas desde la raíz, pero aquí se trata de mandar un mensaje de responsabilidad que Andrés Manuel tiene, que sabemos. Yo digo que la banda de desplazamiento del centro izquierda que se corrió en el año 2000, cuando hubo una transición democrática, se debió mucho al carácter combativo de Vicente Fox. Bueno, es cierto. Pero siento que también la gente se sintió engañada y lo fue descubriendo gradualmente a partir de que una mujer gobernó este país y se llama Marta Sagún. Claro. Ya hemos visto gobernar a una mujer. Ya gobernó en este país una mujer. Esa banda de desplazamiento que pudiese buscar o estar en el ánimo en este momento, estaría valorando, si lo hace por las mismas formas del foxismo, que terminó siendo un mercachifle, Fox. Ese es el resumen. O si termina esa banda desplazándose de la derecha hacia el centro izquierda ahora, como una respuesta a un candidato congruente y respetuoso, que asume inteligentemente una posición de primer lugar, sin vendernos la emoción desbordada, como lo hizo Vicente Fox. Quizás ese sería el mérito de mantenerse ecuánime de Andrés Manuel y de no desesperarse ni con Josefina Vázquez Mota, ni con Adela Micha, ni con Ciro, ni con ninguno de estos informadores que se van al ataque directamente, a la yugular de Andrés Manuel. Quizás ese es el mérito. También nos hablaría de un ejercicio responsable de la función pública. Nos preocupa a muchos, por ejemplo, el hecho de no tener ese presidente airoso, pero quizás México cambiaría de la aspiración hacia el liderazgo totémico, hacia el culto a la personalidad, por algo más congruente y más racional. En vez de un héroe nacional, un extraordinario administrador público. Un estadista. Un estadista que va a pasar la historia por un periodo bien logrado y lo mismo que dejó en el Distrito Federal rieles para que posteriores políticos sigan con una línea de políticas públicas a favor de los ciudadanos. El gran problema y el gran peso histórico es que muchos hemos visto a Andrés Manuel también con una inspiración histórica. Pero se está resumiendo en algo muy concreto. Él no está pidiendo con esto flores dentro de 100 años en su tumba. Él lo que está pidiendo es demostrar que se puede gobernar con honestidad y con pulcritud. Entonces sería una etapa más institucional y mejor instituida que las anteriores. Y terminaría siendo por una etapa de victoria institucional, más que por un hecho de una victoria histórica de un personaje totémico, de un tlatoani, de un líder mesiánico. No sería necesariamente el culto a la personalidad, sino el culto hacia una mejor administración pública. Quizás ese es un punto de vista que valdría la pena. A reserva de que me permitan dar el mío, sí. Quiero invitar a nuestro público a que nos diga ellos cómo vieron en el debate a Andrés Manuel. Esa opinión es interesantísima para este programa. Tenemos desde luego esta propia vía de Morena Medios, desde luego. Morena Medios, que es por donde estamos transmitiendo, pero también tú tienes un Twitter, ¿no? Sí, @marmolejo Daniel. Y el mío es Virgilio Caballé,
Y el mío es Ferrer Galván, a mí sí me Bueno, pueden poner ahí en nuestros twitters qué piensan de la participación de Andrés Manuel esta noche en el debate 132. Sí creo que es muy conveniente que Andrés Manuel ya no le pique tanto a la cresta a los oponentes, sobre todo a Josefina, porque lo que ya se está discutiendo, lo que ya está en la escena desde hace un rato políticamente hablando, es el voto útil. Sí. Andrés Manuel, todo indica, y yo creo que hay que tomarlo muy en serio, que no parezca solamente el producto de nuestro entusiasmo personal, que va bien, que va muy bien, que tenemos grandes probabilidades de tener un presidente democrático al fin, en su persona, con su persona, para decirlo en términos de la campaña, que vamos a ganar. Y está bien que conserve ya esa serenidad que lo acerca no solamente a la presidencia en términos formales, sino que le permita hablar con todos, hacerse oír de todos y expresar en lo posible las necesidades de todos. Creo que eso está muy bien, ¿no? Sobre todo, además, en una consideración de carácter electoral, estadística, numérica, aritmética, que tendría que ver con la posibilidad de dividir el voto del electorado en 3 partes, más o menos equitativas. Exacto. De tal manera que con la gente que ya está con Andrés Manuel desde hace muchos años, desde hace por lo menos 6 años, más la que se ha ganado en esta campaña, más los votos de los jóvenes, que ya se puede prever que muchos de los que van a votar por primera vez podrán hacerlo por él a partir de la rebelión juvenil, se puede obtener una cantidad suficiente como para competir, quizá muy ajustadamente con los otros 2 candidatos. Pero en otras palabras, que conviene mantener la división de los tres candidatos, la división del electorado, numéricamente hablando, para que sea menos difícil superar a los que vayan al lado de él. Claro. Creo que ese es un cálculo que Andrés Manuel debe estar haciendo y que en algún momento nos expuso en una reunión de Morena Cultura. Sí, y que por ahí va la cosa, y que por ahí también se explica que ya no le pique tanto la cresta a Josefina, porque ya hablan de Manuel del electorado del PAN, que desde luego tiene que ser tomado en cuenta. Cuando el electorado en su conjunto se dé cuenta que Josefina no va a ganar, tendrán que pensar los que están con ella, ¿y ahora por quién voto, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde me voy? Habrá mucha gente, muchísima gente muy honorable, la gente de trabajo, la gente que tiene empleos como los de todos los demás mexicanos, la gente honesta, diga, pues voy por Andrés Manuel, ¿no? Aunque no me haya convencido totalmente, pero eso es lo que está de por medio. Y me parece que en ese sentido está muy bien. Pero también creo que el candidato de Calderón nunca fue Josefina. El candidato de Calderón fue siempre Peña Nieto. Y a propósito del voto útil, eso hay que tomarlo en cuenta, porque el electorado de panista de Calderón, ¿hacia dónde lo va a inducir Calderón? Lo está induciendo ya, entrometiéndose en el proceso electoral contra Andrés Manuel. Ya está indicando que está votando por Peña Nieto. Pero el electorado del PAN no es único. Hay tendencias, lo muestra entre otras cosas las pugnas que se han vivido dentro del equipo que maneja la campaña de Josefina. Son pugnas reales que implican que hay una división de los panistas, de la dirigencia panista y por lo tanto de las fracciones de la sociedad política que ellos manejan. Bien, si Calderón, su verdadero candidato fue siempre Peña Nieto, hacia allá va a inclinar la balanza, sin duda. Y aquí cabe la pena preguntarse, ¿Josefina es de la misma tendencia que Calderón respecto hacia dónde inclinar el voto? Claro.
No lo creo, ¿eh? Habría que analizarlo con calma. Analicémoslo ahora. Yo creo que está protegiéndose Calderón. Su decisión tiene que ver con una supuesta protección que él va a buscar del lado del PRI. Es mucho más fácil. Porque recordemos que cuando se da el cambio, la alternancia en el año 2000, lo que buscaba el presidente Zedillo era la protección del PAN. Zedillo se había aventado una disputa directa con la familia Salinas de Gortari. Y en este momento, el gran debate y el gran problema que debe estar tratando de resolver, el gran dilema que debe estar intentando resolver Felipe Calderón es ¿quién lo va a proteger? ¿Quién lo va a proteger de ir a una corte internacional Claro. por una estrategia de política nacional genocida? ¿Y quién lo va a proteger? No creo que haya una respuesta positiva dentro del PRI, porque hay una, en el ámbito popular hay una duda y una gran, digamos, preocupación. Si el PRI llega al poder, se acabó la democracia. Eso Por está, lo menos esta democracia electoral que tenemos. por lo menos este formato, porque ellos van a buscar van a- no quedarse 6 años. Así es. Y si para mantenerse otros 6 años llevan a juicio a Calderón dentro de 6 años, Lo van a hacer. como un, digamos, elemento fundamental para sostenerse, lo van a hacer. Yo creo que le conviene más a Calderón un gobierno de transición que busque aterrizar este avión en plena incertidumbre y refundar a la nación. Le ¿Cuál conviene es más una tu refundación punto de nacional. vista, Ferrer? Yo primero quisiera que pudiéramos revisar este asunto muy sencillo. Así como no hay un solo PAN, es decir, hay el PAN, el Partido de Acción Nacional del gobierno calderonista, y el otro que sí, más formal, más doctrinario, que viene empujando a Josefina, muy débil, porque no trae a la institución. También hay dos PRI, también hay dos partidos revolucionarios institucionales, que es el de Peña Nieto, el de Televisa, el de Salinas y el de los dinosaurios, por decirlo de alguna manera. Un grupo que está desplazado del poder, y ese grupo son comandado por estos gobernadores a los que Calderón ha estado golpeando sistemáticamente. ¿Sí? Para golpear a Peña Nieto, hipotéticamente golpearlo, le ha pegado a Yarrington, a Eugenio Hernández, a Moreira, le ha pegado a Ruiz, le ha pegado a Fidel Herrera, o sea, le está pegando ahora a Herrera. le está pegando al PRI, no al PRI de Peña Nieto, es cierto, no al PRI, pero la percepción pública es esa. Peña Nieto, la pregunta es, el PRI, cuando se sume al gobierno, que ojalá no suceda, de madera, como dice Andrés Manuel, en ese supuesto de que Peña Nieto llegara con el apoyo de Calderón, el PRI le va a perdonar a Peña Nieto los golpes durísimos que les ha dado que ellos se vincularon con el narco, pero es exhibiendo sus vínculos con el narcotráfico y con el lavado de dinero. Ese es por un lado. Del otro lado, analizando la situación de Josefina, a mí me parece que la estrategia de Felipe Calderón en los próximos días, y que empezó en el debate, Calderón se sumó a la elección ilegalmente, inconstitucionalmente, anticonstitucionalmente, se sumó con un tuit muy simple. Se pone durante el debate a cuestionar directamente a Andrés Manuel sobre el planteamiento de los 300,000 millones de pesos de ahorro. En ese momento, pues cualquiera diría, no le salen las cuentas, y entonces Josefina y Calderón vienen unidos. Luego aparecen las encuestas en donde otra vez escalan a Josefina al segundo lugar, ficticio, porque eso ya nadie se los cree, y la escalan al segundo lugar. Me parece que desde el gobierno federal estamos viviendo y vamos a seguir viviendo una estrategia de tratar de reposicionar la idea de que Josefina todavía tiene posibilidades de ganar esto, para que no se dé la reflexión final de este mes, porque ya no nos queda mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo de los 3/3, un análisis correcto que tiene Andrés Manuel. Nos conviene que las tres fuerzas conserven su voto duro, para que finalmente el voto indeciso, el que no es el voto switcher, le llaman en la teoría,
termine definiéndose como un voto, como voto útil, como voto responsable en favor de Andrés Manuel. Sin embargo, ese voto ya tiene que estar movilizándose en estos días. Me parece que la estrategia de Felipe Calderón es para que ese voto switcher no se movilice hacia Andrés Manuel, que el voto útil no se dé hacia Andrés Manuel, sino que se conserve en los 3/3 también, y entonces va a estar inflando a Josefina. Porque yo sí creo, desde mi punto de vista sí creo que Josefina tiene más tendencia a no permitir el regreso del PRI, más allá de si Andrés Manuel o no, o sea, no permitir el regreso del PRI, y Calderón buscaría la protección del PRI. Yo más bien le digo, si nos estará viendo el CISEN o Gobernación, pues decimos, no se hagan ilusiones, sí, no. El PRI no les va a perdonar lo que les está haciendo. No les va a perdonar. Pero me parece que es un elemento muy importante que aportas en relación con la conducta de Calderón, en relación con el PRI, porque entonces estamos ante una conducta ambigua, que por supuesto ataca a Andrés Manuel, pero es significativo y hay que tomarlo en cuenta en las consideraciones que todos debemos hacernos para medir estas horas y sus contenidos, sí, que está atacando en efecto a los gobernadores del PRI, que no es poca cosa. ¿Quién sabe qué tengan que ver aquí los norteamericanos? Yo creo eso. ¿Verdad? Que no es poca cosa que estén siendo expuestos los peores elementos, por lo menos los más recientemente peores, sí, elementos del PRI, claro, en estos gobernadores tamaulipecos y en otros gobernadores como Fidel Herrera de Veracruz. Y que, por supuesto, esto exhibe al PRI de siempre. Sí, sí, esto exhibe, y que al mismo tiempo, como si estuviera jugando en dos bandas, ataca a Andrés Manuel. Y creo que es valioso también el factor que mencionas de que Josefina podría estar más sinceramente por el no regreso del PRI, por el no regreso, y de ahí sus ataques anti Peña Nieto, que son lo que podría acercarla finalmente como voto útil a Andrés Manuel, sí, a las corrientes progresistas. Son factores, bueno, dice una de nuestras, ¿cómo les llamamos? Televidentes. Una cibernauta. Una cibernauta. Televidente. Están pues televidentes, ¿no? Sí, sí, que se haya apropiado Televisa y del término. Astrid Fonseca ve a AMLO muy lento en su discurso, dice sí, ella. Lento, sí. Y coincido en que me gustaría ver a AMLO el del 2006, fíjate, pero agrega, aunque comprendo que es estrategia. Está claro. Me permite ese comentario, sí. Es muy simple. Yo creo que Andrés Manuel, no siendo tan crítico, es decir, limitando la crítica, no quitándola, pero limitándola a ciertos términos, no nos pierde a los electores duros. No, claro. Pero gana. Claro, eso está clarísimo, ¿no? Eso está clarísimo y está bueno que lo tengamos en cuenta todos, los que estamos siguiendo a Andrés Manuel, de nuestros propios televidentes, para que no haya quien se desanime, ¿no? No nos va a perder a nosotros. No, a la gente de convicciones, y la prueba está cómo soportan los aguacerazos y las tormentas impresionantemente incólumes. Josefina Vázquez Mota se puede desquiciar en este escenario. Pero será cuestión de 2 o 3 días más. Ella, si mantiene su ambición y si el grupo que está en su entorno sectariza, y si su ambición es desbordada y no cabe en ella el patriotismo y la racionalidad, va a terminar absolutamente desquiciada de este proceso electoral. Ella tendría que llamarse a la reflexión y a los valores espirituales, a los valores nacionales, para tratar de ver cuál sería su verdadero peso histórico. Yo creo que en cierta medida, cuando sucedió lo de Aguas Blancas, lo de Acteal, cuando sucedió ese desenmascaramiento de los Salinas, se dio que hacer muchas reflexiones, a pesar de que fue una transición arreglada. Pero Josefina tendría que llegar lo más pronto posible a la reflexión en otros términos más racionales, menos políticos incluso, más positivos, o bien políticos pero positivos, para que este país pueda fluir. Y de acuerdo a tu percepción o a tu punto de vista, Ferrer, de que se puede pulverizar incluso
ese 33.33 de todos, ella tendría que valorar esa situación. Y yo creo que muchos panistas lo están valorando, porque yo conozco ciudadanos que han dicho, si Josefina en el último momento yo sé que no va a ganar, le daré mi voto útil a Andrés Manuel, y esto lo hacen desde una perspectiva incluso moral. No lo hacen, lo hacen justamente porque no quieren el regreso del PRI. Y sobre el aspecto de esta exhibición de los funcionarios del PRI, yo creo que los Estados Unidos no tienen a Peña Nieto como su candidato. Recordemos, siempre Estados Unidos ha tenido un candidato. Estados Unidos no tiene a Peña Nieto como su candidato, lo tiene Televisa. En ese sentido ya no es significativo. Los Estados Unidos tienen que ver con nuestra historia Siempre. desde antes aún de nuestra independencia. Ya ellos tenían todo un proyecto en marcha de expansión territorial desde la época de la colonia nuestra, desde el final de la época de la colonia. Ya habían comprado la Luisiana a Francia como parte de esa expansión que se planteaban desde muy temprano de su experiencia política interior, ¿no? Para ir construyéndose hacia afuera como un imperio. Y desde luego no digo nada nuevo ni remotamente ajeno a nuestra visión cotidiana. Los Estados Unidos tienen que ver con esto, con todo el proceso electoral. Tenemos derecho, y por cierto, no se toma para nada en cuenta en el debate político nacional. Pareciera que viviéramos nosotros en la Patagonia o en el último rincón del Himalaya, ¿no? Claro. Que casi no tenemos que ver con los Estados Unidos, si son el factor fundamental de nuestra existencia política. Claro. Tenemos derecho a preguntarnos aquí por quién están votando o van a votar, en definitiva, por quién se inclinan los norteamericanos, y no el pueblo norteamericano, el poder norteamericano. ¿Por dónde se inclina más precisamente el aparato militar industrial? El aparato militar industrial norteamericano decide de manera absoluta, es parte de la pregunta, o también podemos distinguir que fuerzas como las que representa el presidente Obama significan un contrapeso al poder del aparato industrial militar que ha dictado la vida de los Estados Unidos frente a su vecino México. Yo creo, compañeros, que el complejo militar industrial norteamericano, lo advirtió Eisenhower, es un monstruo de 1000 cabezas, que el propio presidente de los Estados Unidos tiene que concesionarles espacios de acción, por encima de la política norteamericana que pueda tener su lado positivo. Necesariamente necesita un caudal, porque es impresionante la cantidad de científicos, de comerciantes que operan el complejo militar industrial, y desde luego que tienen un peso en esta decisión. ¿Cuál sería la reflexión más importante? Que México, como su zona periférica, su zona de influencia, está muy dañado por el complejo militar industrial, y que pudiese estar más dañado, sí, pero la pregunta es qué tanto les conviene el patio trasero, como lo dijo en su momento Adolfo Aguilar Sincer, en este escenario tan destruido, o qué tanto les conviene un escenario de una fortaleza y una regeneración nacional vecina. Esa es una de las preguntas que se tendrían que hacer con relación a la presencia activa de los Estados Unidos en las campañas políticas en México y su voto a favor de alguien. No olvidemos, Virgilio Ferrer, que el IFE fue a reportarle a la Embajada de Estados Unidos en la elección anterior cómo iba a suceder la no decisión a favor de un candidato triunfador, faltando 2 semanas antes de la elección. Y no hay que olvidar que el ciudadano Felipe Calderón, siendo secretario de Energía, se entrevista en los Estados Unidos con el embajador norteamericano en México y le ofrece desde ya apertura en petróleos mexicanos. Absolutamente. Para la candidatura que él estaba ya planeando. ¿Por qué estas cosas, por qué el factor norteamericano no aparece en el debate político electoral del país? Porque estamos miopes.
Es una miopía. Mira, no sé, Virgilio, la realidad es de que yo creo que debiera aparecer, al igual que los muertos, porque en alguno de nuestros programas de Pensar y Actuar comentamos que lo que está sucediendo en México es como lo que sucedió con el Irán Gate o el Irán Contras, que es una estrategia en doble vía. Y si tuviésemos un presidente absolutamente nacionalista, le diría a los Estados Unidos, mientras me sigas enviando armas, no me apoyes el Plan Mérida porque es absurdo, es ridículo que yo venga a poner aquí la imagen institucional. ¿Qué significa a propósito de eso? Que Peña Nieto un nombre en este momento de la campaña como su asesor militar a un militar extranjero que le interesa mucho a los Estados Unidos que esté aquí, porque el Plan Colombia que aplicaban en Colombia y que ha llevado incluso al establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio colombiano y otras formas de intervención militar y política de los Estados Unidos en Colombia, se aplique aquí. Ese deseo lo ha cumplido en buena medida Calderón con el Plan Mérida. Complejo militar ¿Qué industrial. significa complejo militar industrial? ¿Qué significa que Peña Nieto a estas alturas de la campaña nombre a un militar extranjero colombiano como su asesor militar? Es la misma estrategia que sucedió en Sudamérica cuando los cóndores se dedicaron a producir el mayor exterminio de ciudadanos, ¿sí? Comandados por toda la inteligencia norteamericana que se dedicó durante ese periodo de Nixon y durante toda esa Guerra Fría a desestabilizar democráticamente a los países. Jóvenes del 132, aquí era fundamental el análisis crítico a la intervención norteamericana y que Peña Nieto está de rodillas ante los norteamericanos. Eso es lo que yo decía que hacía falta en el debate de hoy, la originalidad de temas y preguntas que representaran la preocupación no juvenil por escuchar más rock, eso ya está a todo dar y está allí. No, eso no es lo juvenil como lo están mostrando ellos, es la preocupación por el país. Claro. Es la preocupación por el país, eso es tan juvenil como añejo también. Por supuesto, además. Sí, participamos todos de esa preocupación. Bueno, nuestro compañero, nuestro amigo que nos sigue, Salvador 27, dice que es simpatizante de AMLO y dice, si la estrategia es no atacar, que por lo menos responda a acusaciones. Eso es algo fundamental, según yo, dice él. Y yo creo que sí, Virgilio. Yo creo que es necesario no solamente mostrar una coraza contra cuestiones infundadas, incluso contra la copiadera de iniciativas que le han hecho. Es una cuestión de dignidad, obviamente marcar una distancia con acusaciones que no pueden proceder, ¿no? No se trata de resistirlas, se trata de combatirlas. Bueno, de hecho Andrés Manuel lo hizo cuando exhibió a Carlos Loret de Mola, diciéndole que no generara injurias, ¿no? Que presentara pruebas. Entonces yo creo que sí lo ha hecho, quizás le falta todavía. Hablamos del brillo del candidato, en pocas palabras, ¿no? Le falta pulirse. Yo sí le contesto a Salvador. A mí también me parece que Andrés tiene que responder, sobre todo porque si él va a ser el próximo presidente de México. Y como presidente de México, también queremos nosotros, quienes vamos a votar por él, un presidente que responda a acusaciones que se le hagan. Sin embargo, hay que ser sinceros. En esta campaña no hemos visto acusaciones probadas, sino descalificaciones. Es decir, cuando dicen pues que es el Chávez mexicano, pues ¿qué respuesta se le puede dar a eso? Pues no es cierto. Y entonces decir no es cierto es caer en un juego ahí. Hay una respuesta, es decir, Calderón, Josefina, el PRI, el PAN, el PANAL, todos se vuelcan a decir a Andrés Manuel no le salen las cifras, pero sale muy bien Turner, sale muy bien Andrés Manuel a decir no, sí, sale incluso Mario Di Costanzo y sacan una serie de cifras donde demuestran que sí salen las cuentas. Yo sí veo a Andrés Manuel respondiendo. Lo que pasa es que alguien lo decían por ahí, Andrés Manuel habla lento. Y bien lo comentaba Virgilio, en 30 segundos una persona que habla rápido, a lo mejor como yo, pues puede aventarse idea y media, pero Andrés Manuel se toma su tiempo, entonces
No está hecho para estos formatos. No, para estos Hay un tema que yo quisiera que me permitieran desarrollar brevemente, sin abusar, que me pareció muy importante que no apareciera en la magnitud que debía tener, que es la democratización de los medios de comunicación, porque es el tema que los muchachos desde el primer momento levantaron como bandera. Que apareciera solamente como una pregunta, ¿no? Y que además en el tema por los 3 candidatos no se mencionara lo que está pasando en este momento, en este mismo momento. La Comisión Federal de Competencia recibió en enero una solicitud de Televisa para invertir $1.500 millones en una empresa que se llama Iusacell de telefonía móvil, que pertenece a Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y de muchos otros negocios. Que le permitieran o no esa inversión a Televisa implicaba que Televisa y Azteca, que se supone que son empresas competidoras en el tema de la televisión abierta, en el mercado de la televisión abierta, se fusionaran en una sola empresa. Ellos dicen que esa fusión es solamente para dar telefonía móvil, lo cual desde luego no se lo pudo haber creído ni remotamente nadie, pero menos la Comisión Federal de Comunicación, de Competencia, porque la inversión común en una empresa de telefonía móvil es como invertir en una empresa de televisión abierta hoy en día, porque convergen desde hace ya mucho rato todas las técnicas y las tecnologías de la telecomunicación en un mismo sitio. Usted puede tener televisión, internet, audio, mensajes, telefonía, incluso telefonía en su teléfono celular. De manera que cuando además por una banda ancha como la que tiene Iusacell, que es una banda para la gran competencia de telecomunicaciones, se fusionan, se funden las dos empresas, lo que tenemos hoy en día, desde hace 3 días que la COFECO anunció su solución, es una empresa mucho más poderosa. De manera que cuando los muchachos están demandando democratización de los medios de comunicación, que implica poner en duda y en el banquillo de las acusaciones a Televisa y Azteca por sus manipulaciones, sus abusos, su captura del poder político, del poder institucional, su sobreponerse a todos los poderes legales para gobernar este país como lo hacen, como les ha dado la gana, cada vez de manera más abierta y descarada y hasta cínica. Eso ya estaba dado. Y a la hora que se está pidiendo eso en las calles, la autoridad les permite fusionarse en una sola empresa a Televisa y Azteca. Y la autoridad es otra vez, para el análisis que veníamos haciendo, Calderón. Absolutamente. Porque la Comisión Federal de Competencia, aunque se supone que es un organismo autónomo, desde luego tiene de autonomía cualquier cosa menos eso. No tienen autonomía. Es una decisión de Calderón haber fusionado, permitido la fusión de Televisa y Azteca en estas horas en que se reclama nada menos que la democratización de los medios. Y el asunto no apareció en el debate. Y Josefina Vázquez Mota lo celebra. Lo celebra. Y también lo celebró Cuadri. Y lo celebra Cuadri y después hablan de luchar contra los monopolios. Así es. ¿Sí? Y yo diría, y en la cara del movimiento. Así es. Y en la cara del movimiento. En la cara del movimiento. En la sala donde están invitados por los jóvenes. Absoluta hipocresía. Absoluta cinismo. Decir, en tu cara te digo no te estoy haciendo caso. No solamente no estoy haciendo caso, estoy haciendo todo lo contrario de lo que me estás exigiendo. Así es. Me pides que yo controle al duopolio y hago más poderoso al duopolio justamente en estos días. A ver, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si nada más por una especie de cortesía política o de sensatez psicológica, ética, también política, hubieran aplazado esa decisión para después de las elecciones o para después de que los muchachos bajaran
el nivel de su demanda. ¿Por qué lo hacen exactamente en estos momentos? Es una señal política. Si Calderón no negocia con el PRI, o si el PRI no respeta a Calderón, Calderón ya negoció con los medios. Y los medios son los que le van a imponer al PRI, en su momento, el hasta aquí, le van a poner el stop para que no puedan actuar contra Calderón. Entonces, el poder fáctico está funcionando a las mil maravillas. Es un poder tan perverso y tan perfecto que recibe las concesiones en los momentos más importantes como señales políticas. Y es crítico eso. Ahora, yo también lo veo desde esta perspectiva. Es más bien Televisa y TV Azteca, Salinas Pliego y Azcárraga, de manera muy clara están diciendo, gane quien gane, nosotros ya ganamos. Sí, claro, porque además hablábamos de protección, que buscaba protección a posteriori, después de su mandato Calderón. Sí, pues ya la consiguió. Ya la consiguió. Porque el poder del poder es Televisa y Azteca. Así pero es. también ya la consiguió Televisa y TV Azteca. Esa protección de cuando Andrés diga, bueno, va a haber aperturas. ¿Cuál apertura? Si nosotros somos los dueños. Exacto, ya le dan por hecho. Él llega ante una situación de hecho, que implica que son mucho más poderosos. Voy a decir también otro dato que tiene que ver no con la técnica, no es nada difícil. Esa banda ancha en la que se fusionan Televisa y Azteca es la de las señales digitales. Así es. Las señales digitales hoy en día son el gran avance de la tecnología de la telecomunicación. Las señales digitales viajan por el espacio como flechas, delgaditas, en lugar de como viajaban o viajan todavía las ondas analógicas, en forma de onda, como los ejercicios que hacíamos de niños para aprender a escribir. Así viajan las señales analógicas en un espacio muy grande. 6 megahertz. En ese espacio muy grande, cuando ya dejen de usarse lo analógico y ya se empiece a usar lo digital, caben 6 señales más de televisión o de internet, de servicios de todo tipo. Y ya la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que es la otra autoridad disque autónoma, le concedió a Televisa y Azteca que cuando se entra la digitalización, los dueños de lo que quede desocupado en el espectro radioeléctrico son ellos mismos. Son ellos mismos, es una entrega absoluta. Entonces la entrega absoluta al poder fáctico de Televisa y multiplicando el poder fáctico. ¿Ante qué estamos? Estamos ante quien le pone en las sábanas a una mujer a un candidato presidencial, estamos ante quien decide si va a haber debate o no transmitido, estamos ante quien juega con los poderes políticos para someterlos, estamos ante quien los poderes formales le dan sobreprotección y lo hacen más grande, estamos frente a Televisa y TV Azteca como presidentes de este país. Ellos son, es más, no son presidentes, son monarcas. El imperio de la televisión. Es una monarquía dentro de este país. Claro. Dice nuestro televidente, el viajero se llama, durante el debate 132 fue notoria la ausencia de los Peñabots. ¿Nos explicas por favor eso? Estaban ocupados tirando sitios con el streaming del video. Mira qué interesante, esa, no habíamos planteado eso, nosotros aquí sufrimos mucho. Los Peñabots son usuarios o usuarios ficticios, algunos usuarios reales, Enrique Aquino es el famoso creador de todo esto, usuarios virtuales a favor de Peña Nieto que inflan temas. ¿Sí? Hoy vimos en Twitter, porque esto es una referencia a Twitter, vimos en Twitter que los 10 temas más importantes, los trending topics, estaban volcados sobre el tema del debate, no solamente el debate Yo Soy 132, perdón, que se convirtió en trending mundial, sino incluso las estaciones de radio donde se transmitía de que la gente se empezaba a pasar el tema, lo platicamos antes de que llegaras, Virgilio, la gente buscaba dónde ver el debate y había un movimiento gigantesco en las redes sociales correteando una señal. ¿Y por qué lo estaban correteando? Pues porque se estaban cayendo las señales, de repente uno noticias
tuvo una buena señal permanente, ¡pum!, se fue a atascar allá. YouTube llegó a 100,000 y después de 100,000 ya nadie pudimos entrar, etcétera. Milenio se atoró. ¿Eso es casual o deliberado? No. O sea, a lo mejor aquí nos sugiere este usuario, este televidente, este tuitero, porque seguro es tuitero, se nota, nos sugiere que estos usuarios virtuales quizás estuvieran saturando el streaming de video para que se cayeran, porque Ustream y otros servidores que proyectan video llegan a cierto límite de usuarios. Entonces a lo mejor habemos 5,000 que lo estamos viendo legítimamente, a lo mejor ahora nos están viendo cierto número de gente y a lo mejor Radio AMLO solo soporta 100,000. Pues si nos saturan con usuarios fantasma, con 120,000 usuarios fantasmas, pues ya no va a poder entrar nadie más y se va a caer la señal. Y el dato que da como antecedente el viajero es que se notaba la ausencia de los Peña Bots. Porque no hubo nadie defendiendo a Peña Nieto en Twitter. Nadie. Estaban dedicados a tumbar redes. O sea, regularmente los debates uno ponía, por ejemplo, en mi caso pones, qué bien va Andrés Manuel, y entonces se metía un Peña Bot a decirte, estás bien feo y no sé qué, y a criticar a uno, decir que Andrés Manuel era un monstruo y que comía niños de Confieso que yo me sospeché que eso estaba ocurriendo porque donde estábamos viendo la señal por internet también se derrumbó un ratito, 3-4 minutos seguidos a partir de cierto momento. Yo pregunté a los que saben, ¿esto es deliberado o es casual? Podría ser deliberado, que es la sugerencia de él, de que se haya inflado la cantidad de usuarios. También es cierto que había una gran cantidad de gente movilizándose, buscando verlo, y nosotros éramos uno de ellos. Y que hubo buen número de sitios, ¿no? Bastantes sitios. Hablábamos, pues nada más YouTube, 100,000 usuarios en la cuenta de YouTube. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, desgraciadamente. Ya más iba a comentar de que las guerras van a trascender hacia otros medios de comunicación como es Internet. Es un ejemplo de lo que ha sucedido. En muy pocas décadas, cuando los medios de comunicación estén plenamente digitalizados, veremos el colapso de los petabytes o de los yottabytes. Este es un antecedente de todo esto y de que las luchas humanas siempre van a persistir, algunos en la búsqueda de la verdad y otros en la búsqueda de los privilegios. Esto no se acaba en esta elección, pero yo me quedo con el ejercicio del 132. Gracias. Pues nada, yo sí quisiera felicitar al movimiento Yo Soy 132. A mí sí me parece un ejercicio, independientemente de las peculiaridades que uno tenga, me parece un ejercicio brillante el haber sentado a 3 candidatos, un sector de la sociedad que no proviene del poder. Que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta transmisión de Pensar y Actuar, que queremos hacerlo siempre juntos, con usted, con ustedes. Buenas noches.